Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es la evaluación y calificación, y concretamente en las últimas oposiciones de la Comunidad Valenciana. A ver, ¿sale ahí? Vale. Que en las últimas oposiciones de la Comunidad Valenciana, bueno, y las anteriores, hubo cambios porque estructuraron en 3 apartados la evaluación, y bueno, pues eso es algo que de alguna forma la evaluación es por lo que más se pregunta en los debates, o sea, cuando hay ronda de preguntas en el tribunal, y también lo que más cambia con las legislaciones y lo que más cambia pues si hacen alguna convocatoria, porque bueno, se puede poner un solo apartado de evaluación y que cada persona lo distribuya a su gusto y como crea conveniente, o también lo que se puede hacer es estructurarlo diferenciando, como ocurría en la Comunidad Valenciana, lo que es evaluación, lo que es calificación y lo que es relación entre diferentes aspectos que se van a evaluar. Pero bueno, ahora eso lo comentaremos. Después veremos la evaluación de la práctica docente a través de los indicadores de éxito, o bueno, como se puedan llamar en la comunidad autónoma respectiva, bibliografía o fuentes, si habéis hecho uso de algún tipo bueno, pues de ensayo, artículo y demás, especialmente si son científicos, o sea, de cómo se realiza la enseñanza de la ciencia, y si son de universidades cercanas. Muy importante, si queréis un plus, si queréis unas decimitas más que el resto, es tanto, esto también vale para los temas, cuando diga la bibliografía, decir dónde habéis utilizado dicha bibliografía, porque claro, la bibliografía queda muy bonita, he utilizado toda esta bibliografía, pero lo bueno es referenciar internamente. Por ejemplo, yo referenciaba internamente, un poco por contagio del proyecto final de carrera, a través de corchetes numerados, pues era mi forma, lo que a mí me gustaba. Pero si a otra persona le gusta de otra forma, como lo haya hecho en la última ocasión que haya hecho un referenciado interno. Entonces queda muy bien que la bibliografía no solo sean unos numeritos de diferentes libros o artículos en los que me he inspirado, sino decir exactamente dónde los he utilizado. Y eso ya en los temas de oposición pues da todavía un plus. Y bueno, la conclusión y opinión personal, que claro, dependiendo del tipo de oposición, pues varía un poquito. Por ejemplo, si la oposición es eliminatoria, como es este caso que estoy explicando ahora, defiendes la programación, expones la unidad didáctica y tendrías 2 momentos de conclusión, al finalizar la programación y al finalizar la exposición, y tiene que además quedar muy bien y ser un broche que suba puntos. O sea, la conclusión es muy importante. Sin embargo, si estamos en el sistema eliminatorio, la conclusión lo que va a ser es un pase a la exposición, y en algunos casos con algo de agobio por el tiempo, que tendréis que estar mirando el crono, para dejar claro al tribunal que aquí ha finalizado la defensa de la programación didáctica y paso a exponer la unidad. O sea, que haya ahí decir la conclusión de lo que ha sido la defensa de la programación para pasar rápidamente, porque podría haber algún problema de considerar que el tiempo, pues ya sabéis que hay comunidades donde dicen 30 y 30 minutos, otras donde dicen 20 y 20, otras donde dicen 20 y 30, y hay otras donde dicen hasta 30 y hasta 1 hora. O sea que tú podrías defender la programación 20 minutos, estratégicamente, esto como todo. Una persona que se le dé muy bien la parte matemática, explicarla y tal, y que a lo mejor la parte de legislación y tal, pues aburra o escriba mal y tal, pues a lo mejor la estrategia sería 20 minutitos, si nos dejan, si nos dejan alterarlo, 20 minutitos, 20 y algo de defensa, y luego el máximo posible de unidad didáctica, exposición, para demostrar de vuestra especialidad lo mucho que sabéis, especialmente bueno, de matemáticas o de la especialidad que sea. Física y química, biología, la que sea. Entonces, en matemáticas tenéis que demostrar lo buenos que sois como docentes, buenas que sois como docentes, y lo que merecéis la plaza, que es al final de lo que se trata. Bueno, pues ya se cumple lo de noviembre, tal vez, bueno, una semana de retraso por el tema este de las evaluaciones iniciales y festivos, pero bueno, vamos muy bien de tiempo, las cosas como son, y hay alguna persona incluso que
me ha mandado la unidad para revisar, yo lo digo así para que vaya viendo, todavía nadie ha expuesto, una persona que estuvo a punto, en el último momento solo me mandó la revisión y anuló la cita para exponer, pero para que veáis que vamos ya en unos plazos que, así por ejemplo, el primer año que empecé a hacer exposiciones privadas, había unas defensas primero de programación algo limitadas en tiempo y lo que se decía, y por noviembre ya hubo gente que empezó a defender y a ya irse a las privadas de unidad didáctica, o sea que más o menos por plazos vamos más o menos bien, con la salvedad además de que, bueno, pues en este caso todavía no tenemos convocatoria como es lo normal, pero esperamos que la convocatoria pueda ser algo diferente. A ver si con un poquito de suerte Castilla-La Mancha sacara la convocatoria de unidad didáctica, sacara también la convocatoria de la Comunidad Valenciana, y luego de oposiciones eliminatorias sí que me gustaría que Murcia, por ejemplo, Andalucía sacaran la convocatoria lo antes posible, por dos motivos. Uno, porque puede haber gente que quiere ir allí, que son dos comunidades que suelen gustar, y luego por otro lado porque nos puede dar alguna pista de por dónde pueden ir las nuestras, o sea, las de la Comunidad Valenciana del año que viene, porque de alguna forma en esas convocatorias puede haber algo que ya refleje que hay una nueva legislación, los LOE, o sea, eso puede ocurrir. Bueno, la legislación, o sea, ¿en qué legislación nos fijamos para hacer la evaluación y la calificación dentro de nuestra propuesta de programación didáctica? Bueno, pues en Madrid y Andalucía, para la ESO hay que mirar el artículo 15 del Real Decreto y para bachillerato el artículo 20 del Real Decreto 243 de 2022 y para la ESO el 207 de 2022. En la Comunidad Valenciana, bueno, dependiendo de la comunidad autónoma, como hay comunidades que para los LOE todavía no tienen decreto, sino que tienen borrador, pues entonces ahí hay que tener un poco más de cuidado, hay que ver lo que dice el borrador, hay que ver lo que dice el Real Decreto y buscar un compromiso para esa comunidad autónoma. En esos casos, y especialmente quien quiera saltar de una comunidad autónoma a otra, como no tenemos un contexto que conocemos bien, el contexto es ahora fundamental, luego comentaré algo a lo largo de la evaluación. Espero que os llame la atención el tema del contexto, porque con la LOE el contexto pasa a ser muy importante debido a las situaciones de aprendizaje y por lo tanto eso hay que evaluarlo. Entonces habrá que ver un poquito cada comunidad autónoma por dónde va, porque bueno, pues si vamos a saltar a otra comunidad y no conocemos el contexto, pues habrá que investigar y si conocemos a alguien de algún centro, pues aprovecharlo, ¿no? Que es un poco la idea. Pero el contexto, ya os digo que ya por convocatorias de oposiciones, por lo que aparecía en la rúbrica y en los criterios de calificación de los tribunales, venía siendo muy aconsejable en las últimas convocatorias hacer un contexto concreto de un instituto concreto. Empezó Baleares a ponerlo como un criterio de calificación de tribunal, el hecho de que estuviera correctamente contextualizada la programación didáctica, con lo cual, bueno, eso era evidentemente un guiño a los interinos e interinas que estaban trabajando en Baleares. Pero bueno, que eso se empezó, todo esto son modas que se empiezan a contagiar y ya a partir de ese momento yo aconsejé que fuera un contexto concreto, cosa que anteriormente decía que bueno, que podía ser el que fuera. Y ahora, bueno, pues lo mismo, hay que investigar si vamos a saltar a otra comunidad autónoma, a ver cómo se evalúa, si hay decreto, si no hay decreto, y en caso de haber borrador, qué decisiones han tomado. Bueno, lo importante es decir aspectos generales. Y ahora volvemos, bueno, aprovecho lo que voy a explicar de la programación para reflexionar acerca de lo que pasa en el caso de las oposiciones no eliminatorias con la unidad didáctica. Hay que decir unos aspectos generales, igual que pasaba con la metodología. Miramos la legislación y dentro de nuestra propuesta, en la línea que puede ir, tenemos que destacar los aspectos generales que vamos a considerar más relevantes en nuestra manera de evaluar. Pues va a ser continua, formativa, integradora, adaptada, todo lo que consideremos que es adecuado, ¿no? para referenciar esa evaluación. Y hay que decir, todas las leyes
Y yo lo que siempre digo, hay que impregnar, y esto vale tanto para si es nuestra comunidad autónoma como si voy a otra, hay que impregnar de legislación nuestra redacción de la programación didáctica y de la unidad. ¿Por qué? Porque bueno, al final va a quedar mucho más correcto, tampoco se trata de copiar y pegar textos legales, pero sí que está bien copiar y pegar párrafos, dentro de esos párrafos darle otra forma, meterlo dentro del párrafo nuestro, de nuestra programación, con las frases cortas o términos concretos de los que habla la legislación. Y eso es muy importante para adaptar a la nueva legislación o a las comunidades a las que vayamos a presentarnos. Eso es importantísimo. Y bueno, vamos a explicar estas características que tiene nuestra evaluación. Por ejemplo, todo proceso de evaluación tiene unos criterios de evaluación, calificación, corrección, etc. Y todo lo que voy a defender, en caso de la unidad didáctica exponer, cumple con la legislación vigente. Siempre hay que hacer afirmaciones de este tipo. Toda la evaluación cumple la legislación vigente. Entre otras cosas, porque el tribunal, por lo que más pregunta es por la evaluación. No falla ningún tribunal en el que haya una ronda de preguntas, de debate, en el que no se pregunte por la evaluación. Entonces, bueno, pues tenemos que tenerlo todo muy bien preparado y por qué tomo determinadas decisiones. También hay que ver diferentes momentos de evaluación, es decir, tendremos una evaluación inicial, continua, sumativa, final, diferentes momentos para evaluar y, bueno, pues también que haya una coherencia entre mi propuesta metodológica y la manera de evaluar. O sea, si yo voy a proponer una metodología en la que va a haber un trabajo cooperativo y luego la evaluación va a ser prácticamente lo de siempre, exámenes y poco más, pues no hay una correlación entre lo que estoy planteando metodológicamente y lo que estoy evaluando. Entonces, tiene que haber una cierta coherencia. De nuevo, lo de siempre, ya ha habido algunas personas que me han preguntado ¿cómo redacto si la decisión es mía o si la decisión es del departamento o si la decisión es obligada por la legislación? Bueno, de lo que decía antes del tema de la legislación está claro, habría que decirlo de una forma impersonal si la legislación es la que me hace evaluar de una determinada manera, pero las decisiones propias debo redactarlas en primera persona y no os dé ningún corte. Estamos en una posición en la que se nos pide una propuesta personal, individual, diferenciada del resto. Por lo tanto, tenemos que buscar momentos para plantear nuestra propuesta. Tampoco hay que decir yo, o sea, no se trata de eso. Se trata de decir, mi propuesta como docente es tal, propongo evaluar de tal manera. En la exposición no va a haber tanto problema, porque está claro, va a salir de una forma natural y cuanto más lo ensayéis, bueno, en la defensa si es oposición eliminatoria y en la exposición si es no eliminatoria de la unidad, entonces, bueno, pues os saldrá de una forma natural a base de exponer y rectificaros algunas cosas, os quedará cada vez más natural y en la parte escrita, cuando me mandéis programaciones, unidades didácticas para revisar, pues yo revisaré y en muchos casos no es que os diga cambia esto, yo os hago propuesta de decir, mira, yo considero que esto podría ir de esta forma, ¿qué te parece? Hay veces que lo cambiáis, hay veces que no, hay veces que buscáis a lo mejor un equilibrio entre lo que os propongo y lo que habéis escrito, pero al final queda bien y queda natural. Si alguna vez alguien en el tribunal os preguntase, tenéis que decir muy claro, o sea, he seguido el siguiente criterio. Mis propuestas, ya que la oposición pide que sea personal, van en primera persona en singular, las situaciones en las cuales el departamento toma unas decisiones van en primera del plural y los que va obligado por la ley de forma impersonal. Hay una cosa importante y es otra de las preguntas que me hacéis. ¿Qué ocurre si lo que ha decidido el departamento no está de acuerdo con lo que yo voy a defender en la programación? Y esto es muy delicado en la evaluación. Pues claro, a lo mejor mi propuesta de la programación didáctica es que los exámenes valgan un 60% y estoy en un departamento en el que he contextualizado la programación didáctica que dice que no, que tiene que ser un 80%. Hay departamentos que te dejan un margen para adaptarlo al grupo, depende
no sé, de la filosofía del departamento. Yo he estado en departamentos donde daban un margen, y dependiendo del grupo, dependiendo de tu propuesta, pero hay otros que no. Entonces, ¿qué ocurre si mi propuesta es diferente a lo que ha decidido el departamento? Pero yo quiero plantear un contexto que conozco. Pues entonces, en ese caso, diríais, planteo el supuesto, y dejo claro que es un supuesto, que el departamento ha tomado esta decisión. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer una propuesta mía, y voy a arriesgar con mi propuesta. Entonces ahí dejo claro que estoy planteando un supuesto que es diferente al contexto real del departamento. Eso es como poner un cebo al tribunal porque lo van a ir a preguntar ahí, claro. O sea, es ponérselo muy fácil, entonces hay que tener preparadas las respuestas. Es decir, bueno, pues en un caso así, si yo tuviera que hacer una programación de aula, porque ahora no es lo que pide, programaciones de aula, adaptadas a esas decisiones de programación didáctica del departamento, yo propondría en el departamento que se tomara esta decisión y en caso de no hacerse, pues no quedaría otra que acatar lo que el departamento ha dicho. Pero como estoy en una posición en la que se me pide que haga una propuesta personal, pues hago una propuesta personal. Repito, mucho cuidado porque todo apunta, por lo menos por Castilla-La Mancha, que es la primera que ha empezado con las no eliminatorias, a las que en las no eliminatorias va a haber debate, va a haber preguntas, va a haber una ronda de cuestionario por parte del tribunal en la que hay que aportar a vuestra, y siempre que ha habido posiciones eliminatorias en la mayoría de las comunidades autónomas decían dos cosas: o que iba a haber debate o que podría haberlo, que el tribunal podría preguntar lo que considerara necesario. Muy pocas comunidades dejan por escrito que no va a haber preguntas del tribunal, muy pocas. Por lo tanto, hay que ir a eso y hay que tener preparadas. Y las preguntas siempre van. O sea, siempre hay una pregunta de la evaluación, no falla. O sea, nunca ha habido alguien que me ha dicho, me han hecho un montón de preguntas y ninguna de la evaluación. No, todo lo contrario. La evaluación es lo que suele pedirse. Bueno, hay que hablar también de la evaluación continua. ¿Qué es una evaluación continua? ¿Qué no lo es? Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con eso, especialmente si dentro del tribunal hay alguien pues, que ha estado en equipo directivo o ha tenido alguna relación directa por circunstancias en las que sea, por ejemplo, porque haya pasado la inspección a valorar las programaciones del centro, o bien porque ha estado en equipo directivo y ha tenido que hablar con la dirección o por el motivo que sea. Lo que no es una evaluación continua es que yo, por ejemplo, pasada la primera evaluación, pongo una calificación en las notas, hago una recuperación, suspende el alumno o la alumna y en enero mando el mensaje de ya no tienes nada que hacer. Primero, por supervivencia. O sea, si yo tengo 3 o 4 alumnos y alumnas que ya les he mandado el mensaje de en enero no hay nada que hacer, claro, en enero ya han hecho primera evaluación, recuperación de la primera y primer examen de la segunda, o primero y segundo, porque como, depende de cómo pide el corte en el centro en el que estéis, pues a lo mejor han hecho hasta 2 exámenes ya, entonces el mensaje puede ser ese, ¿no? Pues una evaluación continua sería una evaluación en la cual, evidentemente, en ese momento todavía no puede estar decidido el curso. Tiene que haber diferentes maneras de evaluar, especialmente delicados ahora que no hay evaluación extraordinaria. Repito, no hay evaluación extraordinaria, con lo cual tenemos que realizar unos elementos, unos instrumentos de recuperación a lo largo del curso para que sea, si cabe, todavía más continua la evaluación. ¿De qué forma lo puedo hacer? ¿Haciendo las recuperaciones todas al final? Pues podría ser una manera, retrasarlas en el tiempo, volver a evaluar en varios momentos, podría ser, hacer una evaluación continua y continuar evaluando algunos elementos que pueda avisar incluso al alumnado, pues mirad, esto lo voy a seguir evaluando a posteriori, tampoco se trata de ir aumentando el volumen de saberes, de contenidos, porque el examen sería cada vez más complejo, ¿no? Pero bueno, podemos hacer diferentes maneras. De lo que se trata es un poquito el mensaje de, según va avanzando el curso, cada vez es más difícil recuperar, porque el curso va avanzando, pero siempre hay opciones. Y manifestar al tribunal o mostrar al tribunal la manera de recuperar, porque es muy importante. ¿Qué es lo que se evalúa de forma cualitativa? ¿Qué es lo que se evalúa de manera cuantitativa?
intentar objetivar al máximo la evaluación, todo eso es importante y demostrarlo al tribunal. Y bueno, pues hay que... Luego también el carácter de cada materia. En concreto, en matemáticas, pues el carácter troncal de las matemáticas, esto hay que decirlo también en la evaluación. En otras materias, pues dependiendo, si son materias optativas, si son... depende de si hay continuidad en cursos posteriores. También, por ejemplo, dentro de esta evaluación hay que tener en cuenta, no es algo fundamental, pero hay que tenerlo en cuenta, en el momento en el que estamos. No es lo mismo estar a lo mejor en el primero de la ESO, que al año siguiente tiene el segundo y ya está, que finalizar una etapa en la cual hay diferentes alternativas, diferentes modalidades. Todo eso hay que tenerlo presente en esa evaluación. Bueno, en el caso de Madrid y Andalucía, pero nos vale para todas las comunidades. De hecho, yo recuerdo que la primera en valorar explícitamente la información a las familias era Murcia. Tenía dentro de la rúbrica, se informa a las familias, mejor utilizar el término familias para no entrar en una enumeración larga de padres, madres, tutores, tutoras, no, a las familias, y así queda claro. De hecho, esa información a las familias puede incluir al propio alumnado, entonces, bueno, pues yo usaría ese término. Entonces, en el artículo 28 del Real Decreto aparece, y en el artículo 243, echar un vistazo, aparece la información a las familias. Esta evaluación hay que contextualizarla a la realidad del centro y a la realidad también, por supuesto, de la comunidad autónoma, porque la comunidad autónoma, por la protección de datos que ha ido avanzando, la legislación se ha ido poniendo cada vez más dura, entonces, por la protección de datos, tiene la obligación de garantizar esa protección de datos a través de unas aplicaciones o plataformas propias de esa consejería o consellería de educación. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana deja muy claro por escrito, y me imagino que en todas las comunidades autónomas igual, que en caso de no utilizar las plataformas proporcionadas por la consellería o consejería de educación, debes avisar que eres tú, por tu cuenta de riesgo, quien garantiza la protección de datos. No os lo aconsejo. Entonces, bueno, pues mirar a ver cuáles son las aplicaciones, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estéis, y cómo informáis de la evaluación de la materia y de las notas que vayan sacando. Bien, yo, por ejemplo, a mí lo que hago, y me dicen, no, es que esto no lo hace nadie, pues bueno, yo lo veo muy sencillo. Yo siempre digo que el informar a priori es lo mejor, porque informas a todo el grupo, ¿no? Claro, luego la información individualizada es personalizada para cada situación. Entonces yo lo que hago simplemente es, a priori en la agenda, ya lo estuvimos mirando la semana pasada, informo de que va a haber un examen, por ejemplo, o que voy a evaluar un trabajo, o que voy a evaluar la libreta, lo que sea. Y luego, una vez que ya tiene la calificación, se la mando a poner en la agenda y tan solo apunto, o reviso que se apunta, el caso de los que han suspendido. El alumnado suspenso se apunta en la agenda, ese es el mecanismo. Entonces yo mando una nota informativa a las familias avisando de que la calificación ya está en la agenda y que recibirán un segundo mensaje en caso de haber suspendido. Y ya está. Entonces los que reciben el segundo mensaje, pues ya ahí viene su hijo o hija, ha suspendido el examen, o ha suspendido, tiene suspenso el cuaderno, tiene suspenso el proyecto, lo que sea, y la calificación está en la agenda. Como yo he revisado que lo han apuntado, a ver, el único caso que me pueden un poquito engañar, pues sería un aprobado que dicen que han tenido un 8 y a lo mejor han tenido un 5, pero bueno, lo importante en este caso es, más en la situación legislación LOE, es que no hay evaluación extraordinaria y por lo tanto hay que establecer mecanismos casi urgentes a lo largo de todo el curso para ir recuperando todo lo que se vaya suspendiendo. Esa es un poco la idea. Y hay que ir avisando, informando de todo lo que se pueda. Luego hay otra parte que es el derecho a la objetividad, y eso yo añadiría objetivar al máximo todo lo que se evalúa. Porque claro, hay un momento en el cual puede tocarnos rendir cuenta de lo que estamos haciendo. Puede haber una revisión de una calificación a final de curso o a lo largo del curso y nos puede decir, bueno, ¿y cómo he evaluado? Bueno, pues más o menos no vale
hay que tener todos los ítems apuntados y demás. Entonces, al final, por ejemplo, yo utilizaría hoja Excel para el tribunal, no utilizaría ninguna aplicación tipo Aditio ni nada de esto, aunque sea la que empleáis en clase. Habitualmente yo lo convertiría en Excel. ¿Por qué? Porque esas al final, de una forma u otra, pueden volcar datos a la nube. A ver, sí que es verdad que podríais hacerlo de alguna manera. Podríais hacer, por ejemplo, que los nombres del alumnado pues fueran cifrados, que fueran con números, y evitar la conexión de Aditio, Idoceo o cualquier otra plataforma, evitar su conexión a internet. Pero aún así el tribunal podría buscaros las vueltas. Mucho mejor una hoja Excel que no va a ningún sitio, que se queda en mi ordenador, que no se comparte a través de nada y ya está. Eso es lo que yo os aconsejaría. Y luego lo que se refiere a la objetividad, la evaluación debe ser lo más objetiva posible. Debemos dar la información de qué es lo que se va a evaluar y cómo se va a calificar, y muy importante, a la hora de tomar nota de nuestras calificaciones, objetivar al máximo. Ese es el consejo que os doy. En la Comunidad Valenciana la información a las familias está en el artículo 37 del decreto 107 de 2022 y en el 41 del decreto 108 de 2022. Comunidad Valenciana. Valdría para las oposiciones de dentro de 2 años, oposiciones eliminatorias, pero también, evidentemente, si yo voy a hacer una oposición no eliminatoria en la que tengo que exponer una unidad didáctica, tengo que explicar la evaluación de la unidad dentro de toda una explicación general de cómo va a ser la evaluación de todo el curso. Por lo tanto, no es una unidad ahí suelta, sino que hay que tener todo eso en cuenta. Y la objetividad está en el artículo 39 del decreto 107 y en el artículo 40 del decreto 108, que todo el alumnado tiene derecho a una evaluación lo más objetiva posible. Ahora iremos viendo a ver cómo se puede lograr esa evaluación. Después, el reglamento de régimen interior tenéis que revisarlo, normalmente está a disposición en la página web la última modificación o la última versión, tenéis que echar un vistazo para ver exactamente qué es lo que dice acerca de la evaluación, en caso, por ejemplo, de la evaluación por la pérdida de la evaluación continua por faltas de asistencia. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, no sé, podría ser una pregunta del tribunal, pero nos podemos adelantar a esa pregunta poniendo lo que dice el reglamento. O sea, es decir, estamos contextualizando un centro concreto, ahí sí que yo no entraría a decir si estás o no de acuerdo, ahí sí que son decisiones ya de claustro, no es un departamento, son decisiones que se han aprobado en consejo escolar y por lo tanto pues, hay cambios a lo largo de los años, pero eso es mucho más sólido y por lo tanto lo que ponga ahí es lo que adaptaría. Echar un vistazo a ver si en vuestro contexto está publicado y si no, pedirlo, porque tenéis derecho a acceder a ese reglamento. Bueno, y seguimos un poquito con el debate este de grupo concreto, grupo no concreto. Bueno, pues yo creo que sea como sea, planteando supuestos o luego en la unidad didáctica planteando casos concretos, en la programación se puede bajar un poquito a esa concreción de decir, bueno, el alumnado con necesidades, ¿qué tipo de evaluación se va a hacer? Y claro, hablar en general pierde naturalidad, es mucho mejor decir casos concretos. Tampoco os digo que lleguéis a la defensa que hizo un opositor, que luego sacó la plaza, diciendo incluso, inventando nombres de alumnado, pues fulanito, menganito, tal. Eso quedó muy natural, quedó muy bien, era muy original y muy diferente, pero era muy arriesgado. Yo de hecho hablé con él en varias ocasiones y yo le decía, no sé yo cómo va a salir el experimento, nunca lo he visto, digo, original vas a ser, ahora ya veremos el tribunal cómo se lo toma. Se lo tomó súper bien y salió súper bien el experimento, la verdad. Pero bueno, decía eso, iba en los casos concretos, además necesidades de alumnado sin necesidades, o sea, decía nombres inventados y así lo hizo saber al tribunal. Sea como sea, sí que podéis plantear supuestos de alumnado con unas necesidades. Voy a plantear el supuesto de, y es más, jugando un poco al despiste,
un alumno o una alumna que tenga esta necesidad. Y entonces, ¿cómo voy a plantear y cómo voy a evaluar? Porque al final, detrás de una adaptación, tiene que haber una adaptación en la evaluación, y eso debéis hacerlo saber al tribunal. En la unidad didáctica está clarísimo, porque son ya prácticamente son las actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a realizar en el aula, así lo dice la convocatoria, pero la programación es un poco más delicado porque siempre está el debate filosófico de si al hacer la programación didáctica conoces o no conoces, que no conoces, al alumnado concreto que vas a tener en el aula. Aunque por otro lado la LOMLOE nos hace hacer unas programaciones de aula. Yo os aviso, lo digo que cualquier día puede aparecer, estamos prorrogando, llegan noticias de bueno, hasta tal mes, hasta no sé cuándo, pero puede aparecer la inspección por el centro y decir, a ver, la programación de aula, no la del departamento, no, la programación de aula, y hay que tener pues preparadas las páginas que hablan concretamente del alumnado que se tiene, de cómo se van a realizar las cosas ahí, frente a lo propuesto en el departamento, o sea, concretando lo que ha hecho el departamento. Bueno, dependiendo de los cursos se puede hablar de la titulación en cuarto de la ESO, segundo de bachillerato. Es más, por ejemplo, en el caso de cuarto de la ESO, pues hay unos perfiles de salida que al año que viene habrá que hablar de ellos, pero claro, fijaros la situación que se va a dar a alguien programa cuarto de la ESO, porque es surrealista. ¡Qué suerte! Bueno, pues tú fíjate que tú estás programando con competencias clave LOMCE. No hay perfiles de salida, pero en cambio cuando llegan a primero de bachillerato se supone que hay unos perfiles de salida de cuarto de la ESO que ha sido LOMCE. Pues a ver cómo hacemos ese encaje. Yo intentaré revisarlo, a ver qué propones ahí, y pues es surrealista totalmente. Quien programe segundo de la ESO, que creo que es tu caso, ¿no? Segundo de la ESO, pues evidentemente no es tan surrealista, no te queda otra, porque va a haber unos perfiles de salida cuando lleguen a cuarto, que luego, bueno, he dicho primero de bachillerato, quien dice primero de bachillerato dice ciclos formativos de grado medio, que hay que tener muy claro que en cuarto de la ESO hay dos salidas académicas, que son estudios académicas entendido por estudiando, no la laboral, sino continuar estudiando bien en ciclos formativos de grado medio en bachillerato, y para eso hay unos perfiles de salida. Bueno, pues en el caso del segundo de la ESO no hay otra. De alguna forma habría que mencionarlo en las redacciones, y en la unidad didáctica, bueno, pues te puedes salvar un poco, pero si dijera, bueno, voy a presentar una comunidad con oposición eliminatoria, pues entonces tendrías que hablar un poquito más y mojarte, que ese alumnado va a tener unos perfiles de salida al finalizar la etapa. Y ahí ya sí que son las competencias nuevas, las competencias específicas y demás. Por lo tanto, unas oposiciones muy delicadas, según los niveles, que al final, bueno, quienes tengan entre comillas la suerte de haber cogido, yo lo que veo estadísticamente es que la gente se está yendo a tercero de la ESO, cosa que también es un problema. Porque si todo el mundo hace tercero de la ESO, pues al final, claro, a ver, la ventaja de tercero de la ESO es que está clarísimo, ya es todo LOMLOE, salen con la LOMLOE, han adaptado todo, demuestran al tribunal que lo saben hacer muy bien, pero todo el mundo hace tercero de la ESO, con lo cual, pues ahí tenemos un pequeño problema, y es que no te estás diferenciando del resto. Hay otros cursos que tienen también otras historias, primero de la ESO muy bien, pero como hay ámbitos y demás, pues a lo mejor la propuesta en el contexto que estás planteando no es del todo realista, porque en ese contexto hay un ámbito y tu materia está dentro de un ámbito cuando tú estás programando. Todos los cursos, lo bueno es que todos los cursos tienen algo. Eso es lo bueno. Pero tienen peor por lo Bueno, a ver, esto es como todo. Al final, para eso estoy yo, para ayudaros en la redacción de ese encaje que hay que hacer de las cosas como son en la realidad y vuestra propuesta. Porque además es que os hacen una propuesta de una programación de tu departamento, de tu especialidad, con lo cual hay que cumplir lo que nos pide la convocatoria de oposiciones. Entonces, por ejemplo, Víctor, en segundo de la ESO se habla de las... Bueno, cambia los criterios de evaluación que son los de ahora, ¿no? Los de los LOE. No, en segundo de la ESO, tú miras la legislación, lo que cambia es que no hay evaluación extraordinaria,
por ejemplo, y eso ya te condiciona toda la evaluación de todo el curso, Sí, bueno, sí. que no hay un número límite de asignaturas, sino que o sea, la forma de evaluar, digamos, de forma colegiada en la evaluación final, que es en junio y tal, eso es lo que cambia respecto a lo que antes era la LOMCE, lo que decía la legislación. O sea, cambia un poquito en realidad. Ya, pero hay que tener cuidado a la hora de redactar algunas cosas. No te preocupes, que cuando te lo revise te pondré en rojo mi propuesta y luego tú si quieres lo cambias. Sí que hay que hablar de las necesidades luego al salir de la... Lo que hay que decir, claro, en los perfiles de salida al final son los perfiles competenciales que nos dicen el grado de adquisición de esas competencias para allá donde vaya el alumnado a estudiar, que sepan el punto de partida en el que se está. A ver, alguien que, por ejemplo, es surrealista a todos los niveles por el cambio legislativo, alguien que programe primero de la ESO tiene unos perfiles de salida de sexto que no existen, porque sexto era el 11. Bueno, pues habrá que hablar algo al respecto. ¿Y ejemplo de tercero, los perfiles de segundo dónde? No, los perfiles son al finalizar la etapa. Son al final. Por lo tanto, sí, pero tú en tercero no hay problema. En tercero tienes claro que al año que viene habrá unos perfiles de salida en el curso siguiente. Habrá alumnado que sea el año siguiente y otros dos después. Pero bueno, al final, dependiendo también de lo que hayáis redactado, yo le daré forma, no os preocupéis. Por eso os digo que ya con esta última clase nos vamos a lo que realmente es importante. Lo que va a hacer cada opositor y cada opositora y lo que os voy a revisar y la forma que voy a dar. Y una vez, sobre todo, a ver, habrá primero una revisión de lo escrito, de lo entregado por escrito, pero luego una revisión más sutil que es en función de cómo hagáis la defensa y la exposición, porque claro, eso al final condiciona, poco pero condiciona, porque hay cosas que hay que darle una naturalidad y una espontaneidad mayor. Si por ejemplo el tribunal te pregunta, oiga, si un alumno le suspende la primera evaluación con un 0, sí, en la recuperación la vuelve a suspender con otro 0, y luego saca un 7 y un 8. En la segunda y la tercera. Bueno, es que a lo mejor, dada la situación... Le da un 5, y entonces te puede decir... vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? La media le da un 5, ¿no? Porque no hay que poner mínimos, ¿no? Claro. Y entonces te puede decir, ya, pero es que la primera evaluación no ha alcanzado, este señor no ha alcanzado el... Yo, a ver, la situación que plantearía... Y sin embargo le da un 5, y tú, a ver qué contestación te da. Claro, la situación... Se van a pillar ahí. Sí, no, ahí van a pillar, pero bueno, ahí tú la forma de salir sería que tú haces una enseñanza muy transversal y que por lo tanto hay criterios de evaluación en segundo orden evaluados en las últimas evaluaciones, incluso eso sería una programación brutal, son pequeñas cosas que os voy dando pistas de lo que podría ser una programación de 10. Criterios de evaluación de segundo orden serían aquellos que están involucrados en bloques que en principio no son los suyos, pero que de alguna manera efectivamente van a ser necesarios, bien para realizar algún proyecto, algún problema abierto, algún trabajo cooperativo o bien para un examen. Y siempre pongo ejemplos, pues yo que sé, de algún contenido que no sea gráfico en el que sea necesario representar gráficamente. Para encontrar una solución o para, no sé, para explicar algo. Entonces, ahí en segundo orden estás evaluando aquellos aspectos gráficos. Eso ya sería, bueno, complicar las tablas muchísimo y tal, pero siempre se puede... Lo que es voluntario, es lo bueno que tiene. Lo que es voluntario se puede hacer de una forma un poquito más abierta, personal. Entonces hacer esas tablas de criterios de evaluación en segundo orden estaría muy bien. De la forma de salir airoso de esa situación que me planteas sería decir que tú evalúas de una forma transversal, que tus contenidos no son estancos, sino que a lo largo del curso sigues utilizando los contenidos vistos en cursos anteriores y en unidades anteriores, y que por lo tanto ese 0 ya no es un 0 porque hay que creerse, tienes que vender bien la moto, De todas formas, viendo que no hay evaluación extraordinaria, yo haría las recuperaciones, no sé si una al final del curso, además de esa evaluación. Claro, la ventaja de una evaluación, a ver, cada cosa tiene sus pros y sus contras. Ventaja de hacer una evaluación, nada más terminar la primera evaluación, una recuperación. Pues la gran ventaja es que
han vuelto a ver unos contenidos después de haberlos estudiado, y quieras o no, algo más se habrá quedado y será más fácil que afiancen esos aprendizajes. Desventaja, pues que realmente no ha habido ninguna herramienta que hayan aprendido extra, o sea, no han aprendido otras unidades que podrían servir de herramientas para entender eso que han suspendido. Tampoco hay un grado de madurez mayor. Sí que es verdad que luego hay otra forma, hay quien recupera antes de que sea la primera evaluación, eso es una motivación extra. Quien dice, llevo ya 4, me puedo quitar una. Pues esa motivación extra no hay que olvidarla, ¿eh? Esa presión de decir ya llevo 4 a casa, pero la mía, o sea, las matemáticas, por ejemplo, o la que sea, la especialidad que sea, la puedo recuperar, eso es una motivación que podemos utilizar. Se viene abajo. Bueno, a ver, se viene abajo, pues vamos a estar, si no, que se deprimen y tal, sí, ¿no? Que hubiera estudiado más. Claro, esto ya no lo levanto. Ya. Bueno, de todas formas, si tú luego pones una recuperación a final de curso, estás optimizando las dos opciones. Sí, claro, grado de madurez mayor, haber adquirido herramientas nuevas, conocimientos nuevos, y por otro lado, haber aprovechado ese momento reciente de haberlo aprendido, y por lo tanto, a lo mejor con esa motivación extra, también incluso si se hace la evaluación antes de las notas y poderlo incluir en las notas, pues eso podría ser interesante. Luego también hay otro debate, porque aquí hay muchos debates. Venga, las recuperaciones deben ser para aprobar o para tener nota. Esto es una pregunta de tribunal, que digas lo que digas, vas a dejar a alguien en desacuerdo. Sí, seguro. A ver, las recuperaciones para obtener un 5 o para obtener una nota. ¿Es justo que alguien obtenga un 7 mientras que otras personas han sacado un 5 en la evaluación? ¿Qué mecanismos realizas para que esa injusticia no se produzca? Una sería permitir presentarse a subir nota. O un examen de mínimos, que solo se puede sacar X. Y ya está, ¿no? Y no puede ser. Yo qué sé, pero es que también es una solución hacer un examen Bueno, pues de mínimos. primero que la propuesta sea coherente. Si se puede sacar nota, se puede presentar a subir nota. Claro. Tiene que ser así. Porque entonces sacar un 5 sería un agravio comparativo con quien luego se saca un 6 y le pones esa nota. Exámenes diferentes, o en el mismo examen, dos partes. Una para aprobar y luego otras preguntas para nota, podría ser. Bueno, pues claro, si esa es vuestra propuesta, el examen hay que verlo. O sea, ese examen tiene... Claro, es que es muy fácil decir que lo vas a hacer, pero luego hay que hacerlo. Ánimo que en las oposiciones no eliminatorias es muy fácil porque solo hay una unidad, por lo tanto vais a un examen perfecto. Pero no vamos a hacer nada de evaluaciones si es solo una unidad, ¿no? Claro, pero bueno, pero a lo mejor planteas que esa unidad se recupera al finalizar la... Es que claro, por eso la unidad didáctica no puede ir sola. Es que es absurdo. Hay que ponerlo también, ¿no? ¿Qué? Habrá que poner todo eso que has dicho. Claro, o sea, rápidamente, claro, en Castilla-La Mancha por eso van a ser 45 minutos de exposición, porque 15 para explicar cosas que son necesarias de explicar. 45 para la unidad. Y ya está, solo 45. Y Castilla-La Mancha está un poco marcando... Para las 45 minutos tienes que... ¿Y 15 has dicho aparte? O sea, está claro que son los 30 de siempre, más 15 que están calculando que te va a hacer falta decir cosas como esta. Evidentemente, si yo pongo un examen de una unidad, te voy a decir cómo se va a recuperar en caso de suspenderla. Si estoy defendiendo una programación, una oposición eliminatoria, simplemente debo decir cómo se va a realizar a lo largo del curso, y luego cuando exponga la unidad, dentro de la unidad, pues ya simplemente mencionar, como se había dicho en la programación didáctica. Por eso es muy importante veros la hora seguida, porque hay cosas que dices, vale, qué bien ha defendido esta media hora, qué bien ha expuesto esta media hora, pero luego al hacerlo junto ha repetido o ha dicho que iba a decir y no ha dicho, que esos son los dos riesgos mayores que puede haber. Decir lo mismo dos veces y decir en la defensa que vas a decir en la unidad y no decirlo. Es bueno entregar una programación, como yo me he basado en esta programación para hacer esta unidad didáctica. Aquí entramos en lo de siempre. Tiene su doble vertiente ahí.
¿cuánto trabajo te va a suponer? ¿Cuánto tiempo te va a suponer? Si lo tienes, yo la llevaría. Sí, yo porque la tengo. O sea, eso, la tiene modificada, ¿no? eso La nueva supone... norma. Pero Eso, en sí, 7 segundos se modifica poco. Vale, Fijaros, ¿cuál era el primer criterio para tomar decisiones Ya. este año? Que te cueste poco. El trabajo que me va a suponer Claro. y que me va a quitar de otras cosas. Porque estas oposiciones no eliminatorias son para 10 y las eliminatorias, mucho cuidado, porque en las comunidades donde hay eliminatorias la presión es brutal. Pensar que la gente ha entregado en un concurso en el que todavía no sabe lo que va a pasar, o va a estar estudiando, evidentemente, o no, porque yo no veo, o sea, yo el ambiente lo veo muy malo, Está relajado. Muy relajado. Usted, no es un ambiente de estudio, aprovecharlo. Los que estáis estudiando, aprovecharlo, que es de lo que se trata, de sacar a plaza. Pero fijaros, la presión es muy distinta. Unas oposiciones eliminatorias al final te has quitado a la gente del concurso y a la gente de las eliminatorias te las has quitado, y ahí el baremo de méritos va a ser, poca gente va a llegar al 10, porque los que ya tenían el 10 ya se las han sacado anteriormente, salvo alguna excepción. Pero al meter las eliminatorias primero, la presión es muy grande, pues no sabes lo que va a pasar y la gente tampoco va a querer jugársela a una última baza de unas no eliminatorias. Entonces, bueno, la presión es la que es. Pues nada, lo dicho, que hay que llevarlo muy bien y bueno, vamos a seguir. El tema de los criterios de evaluación, bueno, esto ya lo he dicho en el Real Decreto. Y bueno, lo de las situaciones de aprendizaje, ya que he dicho algo, voy a aprovechar para comentarlo. Más importante que nunca en estas oposiciones y con esta legislación, en cursos impares, y poco a poco se irá contagiando para el resto de cursos, las situaciones de aprendizaje lo que suponen es que yo tengo un contexto, esto seguramente os habrá pasado, cambiáis de instituto y al año que viene vais a otro y lo que os funcionaba el año pasado en uno, en el otro no funciona. Y eso es porque el contexto ha cambiado, las motivaciones del alumnado han cambiado. Y claro, no es lo mismo estar dando clases en Torrevieja que estarlas dando a lo mejor en Orihuela, en Madrid o en Albacete. O sea, depende de dónde estés, cambia las situaciones de aprendizaje que debéis plantear. Si estáis en un contexto, por ejemplo, en el que se valora mucho, por ejemplo, el uso del inglés, porque es necesario, porque hay turismo y tal, seguramente esas competencias plurilingües serán fáciles de introducir a través de un Astra, en una investigación, meter un pequeño resumen en inglés y tal. En otro contexto igual eso no funciona. Entonces las situaciones de aprendizaje, a través de un hilo conductor, una temática común que puede ser de todo el curso o de diferentes evaluaciones o diferentes para cada unidad, si es la unidad única, la superunidad didáctica, en esa unidad plantearán unas pocas o incluso una única situación de aprendizaje final o a lo largo de toda la unidad, en la cual estaremos contextualizando a la realidad de ese centro. Y contextualizar a la realidad, habéis visto el debate en el grupo de WhatsApp, evidentemente lo de La Rioja es una barbaridad, pero también es cierto que si tú tienes un contexto debes conocerlo y te da igual poner un problema de gastronomía que poner un problema de turismo o de deporte. Tendrás que adaptarte a la realidad. ¿Qué más da? Si el problema es de gallinas y ovejas, que si es de motos y de coches. A mí me pasó con un alumno que era gitano y se dedicaba a la venta de naranjas y mandarinas. Y tú le explicabas 3 menos 2 o menos 2 menos 1 y no entendía. Ahora, si lo pones en el contexto de naranjas, si yo tengo 6 naranjas y tengo que repartir entre 2, ¿a cuánto le toca a cada uno? Lo pillaba. Como le dijera 6 dividido entre 2, nada. Normalmente tú suma euros, con el euro a la derecha lo suman de miedo. Ahora, en vez de euros pon X, ya no sabes sumarlo. Sí, pues tienes que trasladarlo a su Entonces, contexto. hay que aprovechar. De todas formas, lo del euro a la derecha suelen entenderlo muy bien. En general, pues aprovecharlo. Entonces, más importante que nunca, con la legislación actual, con las situaciones de aprendizaje en cursos impares,
pasa a ser el contexto, adaptarnos a las inquietudes del alumnado, a la manera de aprender que pueda tener y a esas situaciones de aprendizaje que son más motivadoras, por el motivo que sea, por la realidad en la que está, lo que dices tú, si estás en un contexto en el que hay agricultura, pues seguramente, yo estuve trabajando un curso en Águilas, en Murcia, y evidentemente eso influía hasta en la convivencia. Cuando expulsaban a alguien de clase, se lo llevaban a los invernaderos, a acompañar a las familias, y volvían distintos y distintas. En otro contexto, que es donde estoy este año, en Benidorm, me ha sorprendido muchísimo que el ayuntamiento no permite que haya alumnado expulsado en casa. Tiene la obligación de poner los recursos del ayuntamiento y están en aulas del ayuntamiento. Alumnado expulsado. Hay casos de alumnado expulsado también de esas aulas del ayuntamiento. O sea, es decir, ya hay a la familia, pero claro, es otra autoridad la que está por segunda vez diciendo, oye, y no es lo mismo que a lo mejor te lo lleven la policía local a casa. Claro, es que hay cosas que cambian, pero fijaros qué diferente es el contexto. Por lo tanto, hay que plantear esos contextos diferenciados. Apuntarlo, contexto, situaciones de aprendizaje adaptadas al contexto, la motivación del alumnado, todo eso, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos que haya pocas situaciones de aprendizaje? Pues claro, una unidad con 8 situaciones de aprendizaje igual no es lo más adecuado, 1, 2, 3 máximo. A través de ese hilo conductor, temáticas motivadoras para el alumnado. No lo mismo, alumnado, por ejemplo, en bachillerato, por ejemplo, de una modalidad de ciencias que una modalidad de ciencias sociales. Cambia totalmente. Y bueno, cuando salga bachillerato general ya veremos. Dime. Que 1 o 3 situaciones de aprendizaje para... Yo pondría una, porque es que hay debates sobre si la unidad didáctica debe tener una solo o puede tener más. Como no me obligan a tener más de una, y hay personas que entienden que solo puede tener una, pues yo pondría una y ya está. Y entonces, un hilo conductor de esa unidad didáctica, el que veáis más adecuado, más contextualizado, también más cercano a los saberes que se van a ver en esa unidad. Si es de año par, yo lo haría también. Y ahí estamos, una temática y ya está, de la unidad didáctica que vayas a hacer. Bueno, y los objetivos de aprendizaje vienen en el decreto. Los objetivos de aprendizaje, búscamelos. Yo digo que están en el decreto, no hay nada. No, los objetivos de aprendizaje los redactas tú. Claro. ¿Y por qué están en las convocatorias de oposiciones? Para fastidiar, no. Para fastidiar, no. Pero antiguamente, en la otra ley sí no, había objetivos de la materia. Vale. ¿Y que eran para toda la etapa? No creo que ninguna comunidad los haya redactado. No creo, pero no pondría... No nos basamos en ninguno de ellos. No, tú lo que tienes que hacer es... No, ya los objetivos de aprendizaje. A ver, tú tienes unos objetivos generales de toda la etapa, ¿vale? Y esos objetivos generales de toda la etapa, que son muy generales, los tienes que adaptar a los saberes o contenidos que se van a impartir en esa unidad didáctica. Y entonces los redactas. Yo miraría los objetivos generales para inspirarme en ellos, para que no sea algo que no tiene nada que ver. ¿Esa etapa o de esa...? Lo voy a adaptar a los saberes de esa unidad. O de esa unidad. Vale. Y los objetivos generales son de toda la etapa. Vale. Entonces, eso es lo importante, ¿vale? Sí, de acuerdo. Y bueno, pues en el caso de las competencias, bueno, muy importante, esto en la unidad se concreta, pero hay que tener muy claro lo que os he dicho ya muchas veces. Los instrumentos de evaluación no son el referente de evaluación. El referente de evaluación son los criterios de evaluación. El referente. Yo lo que estoy evaluando son criterios de evaluación. ¿A través de qué? A través de diferentes instrumentos de evaluación. ¿Y cómo lo hago? Pues tengo unos criterios de calificación con unas ponderaciones, unos pesos diferentes de cada una de las unidades didácticas o los criterios de evaluación evaluados. Esa es un poco la idea. Bueno, y eso a través de unas rúbricas que contienen dentro de ellas unos indicadores de logro. Así de sencillo, así de fácil. Bien, los criterios de evaluación hay que buscarlos en la legislación.
Como norma general, por si alguien dice, no, mira, es que yo a lo mejor me presento en La Rioja, que me ha gustado lo que opina, es un chiste, que me ha gustado lo que opina, no sé si es consellera, o sea, consejero o consejera, pero vamos, que voy a presentar a La Rioja, pues a lo mejor en La Rioja hay que mirar. Norma general, que siempre se cumple. Si hay legislación autonómica, es la que manda. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, los criterios de evaluación son los del anexo 3 del decreto 107 de 2022 y del anexo 2 del 108 del 2022. ¿Qué ocurre en aquellas comunidades en las que hay borrador y no hay decreto? Pues vamos a ponerlo más difícil todavía. Pues yo ahí miraría los del Real Decreto, legislación estatal, pero también miraría como orientación lo que hay publicado en el borrador. Pero es que es un año. Fijaros, los que en esas comunidades autónomas con borradores se estén presentando en un año impar. Pues, pros y contras. El pro es que, bueno, lo que haga va a estar bien, porque no hay un decreto que me obligue a hacerlo 100%, son unas instrucciones, pero por otro lado, pues no tengo tampoco las cosas tan claras. Una de las cosas que más me estáis preguntando y que os preocupa muchísimo es la gran flexibilidad a la hora de tomar decisiones. Es una legislación muy abierta, entonces aprovecharlo para bien. Al final lo que vais a tener que hacer es decidir, tomar decisiones acerca de, bueno, pues cómo voy a relacionar esta competencia específica o este criterio de evaluación con estos objetivos de aprendizaje, todos los elementos curriculares de la unidad didáctica. Y en general, dentro de estas afirmaciones que se dicen, todos los criterios de evaluación serán evaluados a lo largo del curso. Dentro de las limitaciones que son que unos criterios de evaluación, evidentemente, al evaluar el grado de adquisición de las competencias, pues se supone que se van adquiriendo a lo largo de toda la etapa. Por lo tanto, no seáis drásticos, no es que se evalúen todos, sino en su justa medida, en su justa progresión, para medir ese grado de adquisición. Si estuviéramos en el curso final, en cuarto, pues entonces sería otra cosa. ¿Y cómo deben ser los instrumentos de evaluación? Pues deben ser heterogéneos, variados y diversos. Y algo parecido debe ocurrir con las diferentes formas de enseñar, los saberes, los contenidos, porque, bueno, hay que aprovechar diferentes maneras de enseñar y diferentes maneras de evaluar. Es decir, no deberían ser todos a través de examen, ni a lo mejor las diferentes formas de hacer los exámenes siempre por escrito, para que evidentemente se evalúen las competencias, bien sean las clave o las competencias específicas en años impares. Habría que tener claro una cosa: el examen no debería tratarse de algo que se puede memorizar y ya está, sino habría que plantear situaciones en las cuales pues haya que pensar, haya que decidir, haya que reflexionar, haya que interpretar las soluciones, no todo sea memorístico y ya está. Por eso, cuando a alguien le oigo decir cualquier cosa que no sea actividad, problema, proyecto, tal, sino lo otro que no debéis decir, pues no me gusta. Ejercicio no se dice, porque es algo reiterativo, que se hace siempre igual y que por lo tanto cabe aprenderlo de memoria y ya está. Y eso no es competencial. Bueno, esa es un poquito la idea. Y bueno, pues al final, las rúbricas. Ir evaluando rúbricas. Ya os mandaré yo alguna, pero no quiero de primeras porque ya hice una vez el experimento de proponer un ejemplo de rúbrica. Todo el mundo igual. Pero todo el mundo, o sea, no había ni una que se diferenciase. De hecho, luego las mejoré y seguían haciéndolas igual que al principio. O sea, una cosa increíble. Bueno, lo que ya os he comentado en la unidad, lo mismo. Los exámenes deben tener una rúbrica o contener la rúbrica dentro de ellos. Lo más parecido que seguramente hayáis visto a exámenes con rúbrica son los exámenes de selectividad de la PAU, donde hay unos indicadores de logro dentro de o después de cada una de las preguntas, donde aparece qué se va a evaluar, qué ponderación y demás. Bueno, pues eso es lo más parecido. De todas formas, también podéis hacer rúbricas para exámenes. Solo haría falta 2 rúbricas.
Una rúbrica, por ejemplo, para problemas y una rúbrica para actividades. Entonces, ¿qué voy a evaluar en cualquier problema de cualquier examen que ponga? Pues esas rúbricas, ventajas que tienen para una oposición eliminatoria en la que debes defender la programación didáctica, que muestro una rúbrica que vale para todos los exámenes. Ahora, a la hora de redactarla, tiene que ser suficientemente flexible para adaptarse a cualquier tipo de problema que vaya a haber. Luego, por supuesto, podría tener incluso un indicador específico, se me ocurre, de la unidad correspondiente, donde a lo mejor la diferencia es, pues, si representa, si calcula, si interpreta, no sé, algo dependiendo de la unidad didáctica que sea. Son ideas que os doy. Pero bueno, volvemos a lo mismo. En esa rúbrica deben aparecer unos indicadores de logro, por lo tanto, si hay una rúbrica general, debo redactar esos indicadores de logro para que valgan para cualquier problema de cualquier examen, y esos criterios de evaluación. Podría dejar un hueco para el criterio de evaluación o criterios de evaluación específicos de esa unidad didáctica, pero hay otros que podrían valer para todas. Entonces, ahí es donde tengo que jugar, hacer una rúbrica general para todo el curso y luego hacerla específica de cada unidad didáctica. Y de todo aquello que se pueda hacer, o sea, es decir, ahora veremos ejemplos, pero bueno, que si vais a ir al aula de informática a hacer unas prácticas, o bien vais a ir al laboratorio a hacer unas prácticas, lo que sea, al taller y hacer unas prácticas, todo eso se va a evaluar. Si vais a hacer unas cuantas sesiones de aula abierta, en las que vais a salir al exterior, al patio, a un parque al lado del instituto, a tomar unas medidas o lo que sea, eso también tendría su rúbrica. Por supuesto, cuaderno de trabajo, libreta, portfolio, dossier, como el alumnado lo llame, no sé, se llama según el sitio de diferentes maneras. Hay en sitios incluso que lo llaman carpesano, o sea, el portfolio sería algo más amplio que ese cuaderno de trabajo, porque podría incluir también algún tipo de material digital, es decir, no solo el material que tienen escrito en hojas, en folios y demás, sino también podría contener algún tipo de soporte digital en el que también se evaluarán algunas cosas. El portfolio incluso podría ser el material que se envíe por las plataformas que nos proporcione la Consejería o Consellería de Educación. Cuidado, no es lo mismo enviar un trabajo, aunque podría ser la misma plataforma, que evaluar un trabajo. Cuidado con eso, ¿vale? Pero bueno, si por ejemplo voy a emplear aules de la Comunidad Valenciana, pues entonces a lo mejor a través de ese pues tendrían unos archivos que formarían parte del portfolio. Igual no sería lo mismo la rúbrica del cuaderno que es que cada persona, dependiendo de cómo trabaje, le puede interesar hacerlo de una forma u otra. Yo lo que os aconsejo es que varias cosas. Primero, que no haya demasiada distancia entre vuestra manera de evaluar realmente en el aula y la manera de evaluar que propongáis en la programación didáctica o en las unidades en caso de oposiciones no eliminatorias. Que no aumente esa distancia mucho, que sea muy cercano. Si tenéis la suerte de tener algún curso este año del mismo que la programación o la unidad, o cercano, experimentar. A ver, si alguien dice, no, es que yo estoy programando segundo de la ESO y solo tengo terceros y cuartos. Pues bueno, usa los terceros para experimentar, a ver qué funciona, qué no funciona y demás. Es que tener la suerte de lo mismo. Tú no te coincides. La unidad didáctica no tiene nada que ver, que vamos a hacer no tiene nada que ver con el alumno, no pasa de todo. Creo que ese es el contexto en el que te ha tocado, ¿no? Que veo que pasa de todo. Ya. Tienes que hacerlo bonito para que lo vea el tribunal, pero luego el alumno hay de todo, el empollón sí, pero nosotros bueno, hay que buscar la motivación por lo menos de aprobar. Ni eso. Ni eso, ni de aprobar. Claro, míralo. De ver medios audiovisuales, no sé. En la medida de lo posible hay que... A ver, está claro que están los dos extremos y luego hay un alumnado en medio. Entonces hay que intentar que no se vayan al lado oscuro, que estén en el lado bueno. Entonces ahí es donde está la clave.
en los que no están definidos ni como muy estudiosos ni como no. Entonces, dependiendo de esa motivación podremos o no. Está claro que si yo encuentro motivaciones en el contexto, lo que decíamos antes, vamos a ver, que luego además están con el móvil y todo, el alumnado, ya el alumnado no es lo que era, y los opositores tampoco, y las opositoras tampoco, fíjate que me tenía que hacer lo mismo que Ahí habría tres. no se han dado cuenta. Ahí no habría tres situaciones de aprendizaje. ¿En cuál? Los empollones. No. Y además, no, eso no lo digas al tribunal, ¿eh? 3 segundos. Venga, a ver, Oye, que os estamos criticando. El Team, ¿Cómo que el team? la plataforma Team. Nada, la team, Sí, vale. sí. Sí, la, No, que yo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, sí, he solicitado, por ejemplo, tener grupo en Team y me lo han... ¿Te han Tienes dicho que que sí? solicitarlo. Sí, me lo han mandado, ya la conseguí. Vale. Tú tienes que mandar a través de Ítaca que quieres el grupo en Team. Entonces se lo solicitas, te lo mandan y ya tienes el grupo formado. Y a través de ahí puedes mandarle cosas de tu Pero estamos hablando de información a familias, no, alumnado, al a alumnado. grupo. A trabajar con el alumnado, que Pero puedes mandar vídeos y de todo. En el grupo. Sí, en un grupo Team que hagas. Y Sí, te lo sí, concede sí. consejería. Yo sé qué pasa, porque una alumna de 13 años pues se queda embarazada. Y tenemos que se vaya, pues está de 9 meses. Y entonces el segundo de la ESO, entonces me han dicho que utilicemos el Team. Entonces pues, creo que yo he solicitado De todas para formas, poder trabajar con Team con ella. de todas formas, a ver, Sí. tampoco forcéis demasiado las cosas, porque a lo mejor hay cosas que se hacen mejor en Aules, Que en en Team. Moodle y... Claro. Es que Que lo estás esto diciendo, se puede hacer. Depende, claro, pero en este caso se da la paradoja que hay dos aplicaciones posibles. Pero, por ejemplo, cuidado con las calificaciones, que es lo que a mí me preocupa por protección de datos. Cómo se van a enviar para que no llegue al grupo entero, sino a cada persona. Pero es que las calificaciones no las enviamos nosotros. Bueno, pero en ese caso que me estás planteando, educación a distancia tiene que saber qué calificaciones va a tener. Y eso es una información individual. Eso es que yo la voy a sacar del grupo, la voy a poner individual también. No, pero eso por Ítaca Yo Por la Ítaca voy a- a las familias, pero... no, por Ítaca a la luna. No, no, Ítaca no, No, yo voy a hacer por Team. Yo No, ya, me refiero, pero si está a distancia, A ver, tú tienes que Una informar, comunicación. tienes que comunicarte con la familia, pero tienes que buscar la manera de comunicarte Si tocamos con el alumnado. A través de aulas se puede hacer. El Moodle te permite hacer unas tareas y tener una calificación media de todo el curso. Y esa calificación es individual para cada persona. Entonces, de hecho, yo lo he visto. Esto lo he visto a través de mi hija. Incorporaban en el propio Moodle calificaciones de exámenes que no se hacían por Moodle, en una calificación de todo el curso. Y cada alumno, cada alumna ve solo la suya. Eso es el mecanismo. Cuidado con los emails, porque a mí hay una cosa del edu.gva, cualquier correo corporativo que nos proporcione la Consellería de Educación da un problema. Y el problema es que yo envío seguro y el que recibe no tiene por qué ser seguro. Es decir, si son edu.gva del alumnado sí, pero si yo mando un Gmail de la familia, pues estamos igual. Entonces eso no valdría, tendría que ser Ítaca. Entonces cuidado, porque ahí hay una impresión de seguridad que no es cierta, ¿vale? Bueno, pues la rúbrica del cuaderno general para todo el curso o adaptada a las unidades didácticas se puede facilitar al tribunal. Cuidado, porque trabajo en casa, otra de las cosas, los deberes no se dice, tareas para fomentar el hábito de estudio, tareas voluntarias, ¿cómo se va a evaluar? ¿Será igual la rúbrica de una tarea voluntaria que una tarea más o menos bueno, más o menos obligatoria, o sea, para fomentar los hábitos de estudio, pero necesaria y que se pueda evaluar? Con la clase invertida, no, con el aula invertida no es necesario, pero si mandáis tareas para casa, sí, pues serán rúbricas diferentes. Volvemos al tema que ya dije en la unidad didáctica, rúbricas de trabajo y actitudes. La legislación habla de actitudes y dentro de las actitudes pues está la puntualidad,
está la asistencia, está el traer el material, está el trabajo en el aula, está el interés y la participación, y está salir a la pizarra, y está el comportamiento. Cuidado con el comportamiento, porque yo no lo diría. Hay personas en el tribunal que pueden pensar que el comportamiento es algo subjetivo, pero evidentemente el comportamiento se puede objetivar al máximo. Es decir, se puede comprobar en qué circunstancias pues, hay una llamada de atención, en qué circunstancias después de esa llamada de atención continúa ese comportamiento inadecuado en clase. Y si buscamos, hay criterios de evaluación que hablan de eso. No, a lo mejor hay que ponerlo un poquito con calzador, pero sí que hay criterios de evaluación que hablan de esa convivencia, ese trabajo en grupo. Entonces, evidentemente, el grupo clase está trabajando. Entonces, se puede evaluar el trabajo ese cooperativo o en grupo o colaborativo que hay en el aula en el momento en que una persona no está colaborando, está perjudicando el ritmo. Pero ya os digo, que se trate de objetivar, no es que llegue el final de la evaluación y diga, ahora, pues actitudes un 8, actitudes un 3. ¿Por qué? Pues no lo sé, pues eso no puede ocurrir. Tantos positivos, tantos negativos, lo que hemos... A ver, si tu manera de evaluar es a través de positivos o negativos, de lo que se trata es incorporarlos en una rúbrica, lo que suma y lo que resta, y que al final, pues salga ya me estáis... ¿Sabes lo que trabajas tú estás hablando de esto, ¿no? Y entonces, no, estás hablando de esto y es relacionado con eso. Es que uno de historia da esto para... No, pero sí que... ¿Pero qué es eso? Esto es que le da a los alumnos, se lo da a los alumnos para que tengan puntos y luego pues eso es gamificación. Campesinos y son caballeros. Cuando tienen aquí campesinos por trabajar, pues le dan un caballero, luego tienen su reino y luego tienen su escudo y ellos están súper contentos porque tienen todos tienen su... Sí, todos tienen su positivo y entonces le quita campesino y ya no tienen reino y entonces pues tienen sus 3 puntos de... A ver, la gamificación es una de las cosas posibles y entonces la gamificación, si lo vais a proponer en metodología, tendrá que haber alguna manera de que se incluya en la evaluación. Porque la evaluación a través de la gamificación implica algunos privilegios. Creo que habrá privilegios ahí también, ¿no? Pues la temática da juego a eso. Y los privilegios puede ser, por ejemplo, poder mirar una pregunta del examen, antes del examen, con algunos apuntes unos minutos antes del examen, o mira la pregunta, miras y te dejo... O sea, hay una serie de privilegios. O puedes usar un formulario de una cuartilla, lo que sea. O puedes anular un apartado de una pregunta, ¿qué tal? Cuidado con eso, porque claro, anular una pregunta supone a lo mejor que no se está evaluando un criterio de evaluación. Cuidado con la gamificación, no os vaya a dar vueltas el tribunal con esos privilegios. Pero hay algunos que sí que se pueden plantear y con una coherencia. En caso has dicho que no puede ser negativo. A ver, no se puede ser negativo, o sea, no podemos poner negativos. O sea, menos notas, no podemos nada más que para superar la nota. A ver, los deberes es algo que ya entra en conflicto. O sea, en el momento de estudiar la palabra deberes, el tribunal... Vale. ¿Cuál es el problema de evaluar lo que se hace en casa? Pues que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades en las mismas circunstancias. Entonces, cuidado con eso. El aula invertida lo que permite es precisamente evaluar lo que tú estás viendo. A ver, en nuestra especialidad, pues bueno, más o menos, pero tú imagínate que estuviéramos hablando en educación plástica y visual y audiovisual y te llevas unas láminas a casa y vuelven, bueno, menudas láminas. Claro, en fin, ¿eso cómo se puede evaluar lo hecho en casa? ¿Me entendéis, no? Pues lo mismo pasa con un problema difícil de matemáticas o de física y química. Pues no es lo mismo que en casa haya alguien con estudios a que no haya nadie. Pero no con estudios o sin ellos, sino simplemente que no haya nadie. No son las mismas oportunidades. Entonces, claro, el aula invertida lo que permite es evaluar lo que tú estás viendo. Los hábitos de estudio de forma voluntaria y tal se pueden evaluar. Lo otro, a ver, un porcentaje
tampoco es que nos volvamos exquisitos, evidentemente quien trabaje en casa merece una nota, pero que ese porcentaje hay que valorarlo muy bien, porque no está supervisado por el docente. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Yo lo que os digo y lo que considero que o sea, yo al final lo que os llevo siempre es a ese punto de equilibrio en el que cualquier persona del tribunal le va a parecer correcto. Es decir, el que manda deberes o la que manda deberes le va a parecer bien que estudien en casa, que adquieran hábitos de estudio, y quien no está muy por la labor de deberes porque considera que tal y que cual, pues a lo mejor a través de los hábitos de estudio esté de acuerdo. Y al final, pues bueno, también lo que tenemos en el aula, pues si cuesta que trabajen en clase, imagínate en casa, pues no te cuento. Vale, pues luego cualquier rúbrica al final que tenga unas mini rúbricas adaptadas al alumnado, depende del nivel, para fomentar la autoevaluación. Porque claro, si tú dices, has sacado un 4 en el cuaderno o tienes un 4 en la actitud de clase, en el trabajo diario, pues si ven la rúbrica, enseguida van a ver por dónde pueden mejorar. ¿Has hablado en clase cuando no correcto? ¿Has hablado en clase sin pedir tu turno de palabra? Tanto. ¿Has participado activamente preguntando en los momentos que se facilita al profesorado, al profesor o profesora, en ese caso lo redactáis en primera persona, las preguntas, dudas que tenías, tal? Y enseguida van a ver, pues mira, si es que he perdido aquí puntos por esto, y en la siguiente, pues igual, la próxima vez que vaya a hablar cuando no procede, se muerde un poco la lengua. Eso vale para los del medio, para los que se pueden ir a un lado o al otro. Para eso vale. Para el otro perfil de me da igual, no tengo nada que perder, ese es muy complicado. Pero bueno, oye, a lo mejor siempre hay una motivación extra. Como por ejemplo, si van a entrar en un programa el año que viene, pues el informe que se vaya a dar de la actitud. O si realmente, es que todo está relativo, hay quien le da igual todo y es muy triste. Igual hay que entrar por algún otro lado. Hay veces, yo anoto en algunas casuísticas que es más fácil llegar a lo mejor a través de lo que puedas hablar que no de la propia familia. A veces que a la familia cuesta hablar y cuando hablas tampoco ganas mucho. Incluso hay un cabreo en casa que tampoco procede, porque si no hay supervisión, ¿de qué sirve una bronca de vez en cuando? Tampoco. Igual te ganas más ese día que no ha traído nada y venga, te dejo unos folios y un bolígrafo. Y dices, ostras, me han roto los esquemas. Llévatelo todo el día al bolígrafo. Ya ves tú, ese bolígrafo que es el que deambula por ahí por la mesa de clase, llévatelo, úsalo todo el día. Y no hace falta que me lo devuelvas. Pues igual consigues más con esa tontería que con otra. Te llevas su taquito de folios blancos y vas escribiendo allí. Pues bueno, igual de esos pasado mañana no están. Pero ese día ha hecho algo y por lo menos ha roto la dinámica habitual de no has traído las cosas, ponte de pie, no sé cuánto. Pues esas cosas que hay que, joder, es que hay que tener mucha mano izquierda y cada vez más complicado, ¿eh? Bueno, otras cosas, libros de lectura, trabajos, libros rotativos. Fijaros que al final lo de traer un libro que pudiera ser interesante y que vayamos leyendo todos los días un trocito, pues tiene su gracia. Tiene su gracia, no hay que dedicar mucho tiempo. Pero dejar un pasaje de un libro a la mitad y dejar la intriga para el día siguiente, y total, es algo que no hay que estudiar, solo hay que salir ahí y leer lo que te toca. Pues es una forma de incorporar alumnado del que está normalmente perdido a actividades del día a día en clase, y un día pues le toca leer, lee, qué bien lo has hecho, tal. Y en la ronda de preguntas, como se acaba de leer, pues si lo único que hay que hacer es reflexionar y pensar, pues eso también puede tener una rúbrica. Que no todo sea a pillar lo que no saben hacer o lo que no han estudiado, porque hay gente que no estudia. Si hay algunas cosas en las que puedan participar, pues perfecto. Son ideas al final. ¿Y se puede valorar la actitud y el comportamiento? Pues ya he hablado de ello. El comportamiento, palabra prohibida, mucho cuidado, y las actitudes lo mejor posible. La evaluación y la calificación. Bueno, hay que explicar muy claramente, y esto
incluye la vida real, a las familias y al alumnado lo que se va a evaluar. Y no es algo malo. O sea, no es malo que el alumnado sepa lo que se le va a evaluar, porque no penséis, no, es que me puede dar una reclamación. No es eso. La idea es que si saben lo que se va a evaluar, saben lo que se les va a pedir y por lo tanto, pues habrá una opción más de que estudien lo que corresponda y hagan los trabajos que corresponden y trabajen lo que corresponda. Cuanta más información, más opciones hay de que eso ocurra, simplemente. Y hay que explicar muy claramente esos criterios de calificación y la ponderación. Al tribunal, que sea coherente. Claro, lo que no puede ser es que ponga unas ponderaciones que me lleven, por ejemplo, a que comportándose muy bien en clase, entregando todos los trabajos en casa que nadie lo ha revisado, pero bueno, se entrega el cuaderno, la libreta, todo completo, y como la ponderación es de un 60% en el examen, con un 3,5 da la media. Pues si no te gusta, cambia la ponderación. ¿Entendéis, no? Propuestas coherentes. Y bueno, pues lo que ya os he dicho en la unidad, plantearos casuísticas. Y luego, bueno, pues según los cursos, estas podrían ser las ponderaciones lógicas. Cuidado porque en otras cosas tendemos a pensar que son cosas sencillas. Una exposición. Una exposición es lo que vais a tener que hacer en las oposiciones, ahí hurgando en la herida, ¿no? Una exposición total, no, una exposición, además hay, no sé si os habréis dado cuenta que en ese tipo de exposiciones, explicar trabajos realizados y demás, ocurre muchas veces que se lo preparan de otra manera distinta, hay como una motivación extra. Entonces, pues bueno, eso que nos ganamos. Y luego, por supuesto, si ha habido unas exposiciones sobre unos temas en clase y tal, sobre unas temáticas, sobre unos trabajos cooperativos, pues si eso cae en el examen, seguramente igual lo hacen mejor de lo que se esperaba. Aprovechar esos proyectos que incluyan cosas que luego también se puedan evaluar en los exámenes. Es que no me representan bien gráficamente, es que no me resuelven bien estas ecuaciones. No pasa nada, pues eso se incluye y que tenga que resolver algo incluido en el proyecto. Y por supuesto, según van avanzando los niveles, cada vez valen más los exámenes. Mucho cuidado con ese 80% de la ESO, porque igual en algunos contextos puede ser excesivo, ya que puede haber gente que vaya a ir a grados formativos, de los ciclos formativos de grado medio, y a lo mejor ese 80% es excesivo, pero bueno. Tendremos que mirar en lo que tenga la programación del departamento. Claro, sí, eso es lo que... El departamento ya lo dice. Eso es lo que yo ya había dicho, que en caso de que mi propuesta sea distinta a ese contexto con el que... A ver, el contexto al final va a ser el que conozco, seamos serios. Nos están obligando a contextualizar bien, por lo tanto no puedo contextualizar en un contexto que desconozco, tiene que ser uno conocido. Lo ideal sería que en el centro lo que se haya planteado en la manera de evaluar esté más o menos de acuerdo con ello. Pero si hay alguna discrepancia, yo planteo el supuesto de que el departamento hubiera decidido esto otro. Y se lo hago saber al tribunal. Estoy planteando el supuesto de que el departamento del instituto tal haya considerado esta manera de evaluar o haya planteado esta forma de evaluar. Tampoco cojáis y dividáis entre 3 y os salga un número periódico, que no se trata de eso, hacer unos redondeos. Pensad en que la manera de evaluar debe ser sencilla para el tribunal y para el alumnado. Fácil de transmitir. Incluso hay veces que es mejor que porcentajes, fracciones. Una quinta parte, una tercera parte, lo que corresponda, según corresponda. Incluso a la hora de calificar, poner fracciones de vez en cuando, pues oye, obliga al alumnado a entender lo que se está un tercio bien. Pues, oye, tienes que saber lo que es un tercio. Y cómo se suma a la otra pregunta que tiene un medio. Pues interesante también, ¿no? Que al final lo importante, que esos criterios de evaluación tenéis que explicárselos al tribunal e incluso plantear cómo se los explicaríais al alumnado. Bien, lo de la comunicación ya hemos hablado de todo esto y al final, bueno, pues también que sea algo sencillo
de entender, sencillo de explicar. Investigar si vais a ir a otras comunidades autónomas o de la vuestra, pues todas las opciones que hay. Porque, por ejemplo, lo de TIM que has dicho, hay institutos que lo tienen más avanzado, hay institutos que lo tienen menos. Entonces, bueno, pues cada uno está en un nivel diferente. Entonces, bueno, pues el consejo es que optimicéis al máximo las plataformas que os permiten y no os vayáis a plataformas extra que realmente no añaden, o sea, lo que hacen es peligrar dentro de la evaluación, ¿eh? No digo otro tipo. Recursos metodológicos didácticos, sí, pero para evaluar no tiréis de aplicaciones que no son las que os proporciona la consejería o consellería, porque es un riesgo con la protección de datos. Y bueno, pues la recuperación ya hemos hablado de ella, que en la ESO no hay extraordinaria y en bachillerato sí, por lo tanto los planteamientos son distintos. Alguien dirá, jolín, pues al programar en primero de bachillerato desde ese punto de vista está bien, no hay materias pendientes, hay recuperaciones, hay extraordinaria, igual primero de bachillerato es un buen curso. Bueno, pues lo dicho, cada curso tiene sus pros y sus contras. Por supuesto, si tenéis segundos de bachillerato, no es un imprevisto que una vez evaluado hay un periodo de tiempo que es lectivo donde ya conocen las notas. ¿Qué vais a hacer? Eso no es un imprevisto, eso debe estar programado. ¿Qué voy a explicar en esas sesiones que me sobran? Desde que conocen la nota hasta que tienen que examinarse o hasta que llegan sus vacaciones y que por lo tanto tienen derecho a la educación y obligación de asistir porque están matriculados en ese curso. Un proyecto o a lo mejor explicar algunos contenidos desde otro punto de vista, los saberes, no sé, lo que creáis conveniente, pero debe estar programado, ¿eh? No son imprevistos. Igual que si programáis unos imprevistos y hay una fecha de evaluación y sobran unas sesiones, pues hay que tener previsto lo que se va a hacer, hay que tenerlo programado, ¿vale? Son ideas, todo esto al final, a ver, si no se hace, no tenéis, digamos, el extra de notas, son ideas que os doy, pero evidentemente si yo he programado, por ejemplo, 10 sesiones para imprevistos, pero ya es previsto que va a haber 5 sesiones en las que ya están las calificaciones puestas, pero deben estar en clase, en la programación didáctica debe estar. ¿Que no está? Bueno, pero debe estar y el tribunal os puede preguntar. Porque esas 5 sesiones, ¿qué vais a hacer? Y esas no son imprevistos, esas están previstas y no las podéis usar, porque las calificaciones deben estar puestas. ¿Lo veis, no? Son cosas voluntarias, pero que el tribunal podría preguntaros y poneros en algún aprieto. Igual que, ¿cómo vas a evaluar una salida extraescolar? De tal manera, y quien no vaya, pues eso añade mucho a la defensa, pero si no lo hacéis, el tribunal puede preguntaros. Yo lo preguntaría. Es que esas cosas, al final... Bueno, y otra cosa, muy bien, los exámenes tenemos clarísimo cómo se recuperan, con exámenes, ¿no? O sea, yo tengo, pues no, lo he dicho mal, rebobino. Los criterios de evaluación evaluados con exámenes, ¿cómo se recuperan? Con exámenes, claro. Porque yo hago una evaluación diversa, adaptada, cosas estupendas. Y ahora, ¿y lo que está suspenso de trabajo diario, de proyectos, de cuaderno, de portfolio, cómo lo evalúo? Con examen. Esa es la propuesta que hace mucha gente. No. O sea, un criterio de evaluación que estoy evaluándolo con un instrumento de evaluación diferente de un examen, porque quiero que la evaluación sea diversa, no puedo recuperarlo con examen. ¿Y cómo lo hago? Pues dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, si ha suspendido el trabajo diario a través de la documentación que me ha entregado, de la libreta, cuaderno y tal, lo lógico es trabajo de ida y vuelta. Me falta esto, esto y esto, tienes que entregármelo. Aprovecha el día de la recuperación, bien para entregármelo y hacer la recuperación, o bien para entregármelo. Es más, hemos estado hablando antes de posibles subidas de nota.
alguien que tiene suspensa una parte o todo del cuaderno podría entregar sin tener que hacer la recuperación, incluso sin haber suspendido, en formato ida y vuelta, que al final supondría una subida de nota, entregar aquellas cosas que le faltan. Es que había que hacer un trabajo individual, no me lo has entregado. Como no hay media, o sea, como hago media pero no hay límites, pues entonces no hay veto por ninguna nota, le sale aprobada la evaluación, pero trabajo de ida y vuelta, entrégamelo. Es una forma de subir nota. Entonces, esa evaluación diversa debe tener una consecuencia que es una recuperación diversa. ¿Es obligado a recuperar eso? No, no es obligatorio. En el momento en el que... luego ahí Pero está... debería. Es que, por ejemplo, en nuestro departamento A ver, no recuperamos eso, solo se recupera el examen y luego la nota del examen se mete con la ponderación. claro, pero el examen estás evaluando de una forma no diversa, o sea, recuperando de una forma no diversa algo que estabas evaluando de manera diversa. A ver, el planteamiento es el siguiente, yo lo hago reflexionar. Evidentemente no se trata de complicar mucho las cosas, sino de hacerlo realizable, creíble. Yo lo haría de la siguiente manera, trabajo de ida y vuelta. Me falta esto, esto y esto, entrégamelo. ¿Cuándo? Pues a lo mejor lo antes posible, o cuando la nota sea, o simplemente antes de facilitar las notas de la evaluación, decirlo, me falta esto, esto, antes de la evaluación me lo tienes que entregar. Que nosotros podemos gestionar las fechas. Igual yo ya sé que eso va para después, que lo meto en la Excel y ya tengo la nota nueva, pero puedo aprovechar la presión de todavía no están las notas puestas. Es que la gestión que hagamos puede ser variada. También puede ser con la entrega del próximo cuaderno. Es decir, quien sabe hacer un cuaderno en la segunda evaluación demuestra que en la primera pues no lo ha hecho porque no ha querido, pero sí que sabe, o no lo ha hecho bien y ahora lo ha hecho. Especialmente, ocurre algo. Ocurre algo. Es que no, que hay un ruidito ahí que mira. Eso, ¿Será ¿qué es esto? eso? Es el... Ahora no. Es el proyector, yo creo. Sí, no ha sido ahora. Pues Pero bueno, yo no lo veía. Yo no veía. Bueno, pues suerte que tengo. Bueno, pues lo que os digo, si un cuaderno está entregado incorrectamente, en la primera evaluación, a través de la rúbrica de autoevaluación, indico lo que está mal y tal, otro mecanismo de recuperación sería observar cómo está en la segunda. Y entonces si el cuaderno está bien en la segunda, evidentemente no vas a poner la nota. Si tenía un 3 en la primera, en la parte del cuaderno, y un 7 en la segunda, igual debería estar recuperado con un 5 en la primera evaluación. No lo sé, o sea, es que establecer los mecanismos que creáis convenientes. ¿Cómo se recupera un proyecto? Yo os hago la reflexión, luego ya lo incorporáis a vuestras programaciones o a vuestras unidades. ¿Cómo se recupera? Cómo se recupera y sobre todo que no entre en contradicción, ¿vale? ¿Cómo se recupera un proyecto? ¿Qué es eso? Pues yo recuperaría por lo menos las partes que están incorrectas. Es decir, esto está mal redactado, pues lo tienes que volver a entregar, las conclusiones tal no están bien, imagínate que las conclusiones son incorrectas, pues que las vuelva a entregar. Hay que justificar la calificación porque esos porcentajes, en este caso, pues bueno, hay que ser vanguardistas y clásicos un poquito en todos los aspectos, ¿vale? Y bueno, pues hay que hablar de todos los instrumentos de calificación y dónde vais a organizar toda esa información a través de la Excel. Cuidado porque la Excel debe tener las matrículas de los criterios de evaluación evaluados y a partir de ahí todo lo que podáis poner, pero por lo menos el criterio de evaluación con su matrícula correspondiente debe estar. ¿Y qué vais a hacer para gestionar? Bueno, yo lo que os he dicho antes, evitaría Aditio, Idoceo y demás por la protección de datos. Si alguien lo tiene sistematizado, lo emplea siempre, lo tengo preparadísimo, imaginaros que alguien lo hace así. Víctor, yo es que quiero usarlo.
porque es lo que uso de verdad. Y lo tengo todo perfecto con sus indicadores de logro, criterios de evaluación, competencias específicas. Es que lo tengo así, de hecho, facilita que sea sencillo hacerlo. Incorporar datos y tal. ¿Cómo lo haría? Pues evidentemente no puede aparecer el nombre y apellidos de cada alumno y de cada alumna. Tendrá que haber, pues yo que sé, un numerito. El número que sea, el número de clase. Las siglas, poner las 3 primeras letras de nombre, apellido y tal, eso es delicado porque al final se puede saber quién es. Pero el número de lista podría ser. Y yo luego tengo una gestión externa de quién es cada persona y quién es cada nota. Pues eso, y sin mandarlo a la nube, podría ser una forma de proteger los datos. Pero mucho cuidado porque a lo mejor habría que informar a las familias que eso se está haciendo. Según la Consellería de Educación correspondiente, podríamos tener que informar de eso porque no se hacen responsables. Y en caso de que hubiera un filtrado de datos, es que la cosa está muy delicada ahora, Pues con el cuando tema de más fácil, de los ¿no? datos. Con el tema de los datos está Pero muy para dentro de delicado. clase es más fácil, no tienes que... yo qué sé. Y cuidado con el Google Classroom, que posiciona al alumnado donde está. Es que es muy delicado. No, es que el Google Classroom, que es que manejan, está para fines educativos, hemos llegado a un convenio y tal. Cuidado, porque si va en el móvil como segundo email y tal, no el de Android sino el tal, pues eso te va posicionando. Y cada vez que haces una búsqueda en Google, va segmentando a la población y al final son unos datos delicados, muy peligrosos. Vamos hacia algo que tiene su riesgo. Y entonces todo eso, tenerlo en cuenta, ¿vale? Yo os lo dejo caer para que reflexionéis. Luego, por supuesto, cuando os haga la revisión diré, mira, esto igual hay que poner algo, igual hay que poner que vas a manejar el IDOCEO, pero hay que manejarlo. También hay que decir que podrías hacerlo de otra forma. Yo si pusiera el IDOCEO también diría que lo podría hacer con Excel. Pero yo lo haría con Excel, con hoja de cálculo. Bueno, hay que comunicar al alumnado esos criterios, fomentar la evaluación y la autoevaluación y la coevaluación a través de unas rúbricas adaptadas y bueno, pues siempre máxima transparencia y objetividad, la máxima que podamos hacer, a pesar de que haya algunas calificaciones que por sus características y su naturaleza son especialmente subjetivas. Bien, plantearos, una vez que hayáis planteado cómo va a ser la evaluación, plantear casuísticas y bueno, pues con esas casuísticas ver qué ocurre. A ver si se me está colando alguien que no deba colarse o a ver si está aprobando a alguien que no deba aprobar. Entonces, es lo que vemos en todas las evaluaciones. Es que no ha entregado el libro. En otras especialidades ocurre. Ha entregado el libro, pero suspenso, suspensa. Ahí estás poniendo un límite. Eso es delicado. Es que claro, pero el libro ¿cuánto vale? 5%. Claro, entonces, ¿qué queremos? Que pues, a lo mejor el libro debe valer un 30% a que realmente lo valoren como son. Y luego, bueno, pues si no quieres evaluar el libro y quieres que lo lean, haz un examen de un libro. O un examen no, vale, un examen no, la evaluación debe ser diversa. Pues haz un trabajo del libro con unas preguntas que deben responder. Y si no te has leído el libro, no lo puedes responder. Un equilibrio entre todo esto. ¿Vale? Entonces, plantearos supuestos, esto ya lo dije en la unidad didáctica, y ver, pues eso, qué ocurre en cada uno de estos casos, en estas casuísticas, qué es lo que ocurre al final. No poner notas límite, porque son difíciles de justificar, y es más complicado aún justificar esa nota límite y no otra. Bueno, de esta ya lo hemos visto en algún momento, tener preparada pues una tabla en la que haya unas notas de exámenes, notas de bloques, notas de evaluación. Mucho cuidado porque hay veces que no coinciden los bloques con las evaluaciones, nos puede salir algo complejo. Entonces, intentar en la medida de lo posible, ¿vale? Que a lo mejor haya calificación de bloque, pero la recuperación que sea por evaluaciones, porque si no al final pueden salir cosas un poco extrañas. Entonces, mirar a ver esos mecanismos de recuperación. Otra pregunta, ¿se recuperaría la unidad suspensa o solo en caso de evaluación suspensa? Pues es otro planteamiento.
Finaliza la evaluación, se recuperan las unidades suspensas. Podría ser. Todo el mundo que tenga alguna unidad suspensa no sabe qué va a pasar en general en esa evaluación, qué nota va a tener. Podéis tener ahí un mecanismo de presión. Has aprobado 3 unidades, has suspendido 2. Has aprobado 2, has suspendido 2, debes recuperar. Pues oye, si en la recuperación aprueban una, querrá decir que han aprendido algo más de lo que sabían en ese momento, bienvenido sea, aunque fuera a dar la media aprobada. ¿Vale? Entonces prepara estas tablas con la forma de evaluar y de hacer estas medias. Cuidado porque ahora las calificaciones, o sea, al final estas notas deben tener una calificación en forma de palabras, no de números, ¿vale? O sea, al final vamos a manejar números, pero hay que traducirlo en unas notas. Bueno, en la medida de lo posible, pues al tribunal facilitarle esta información de manera muy visual, que siempre nos va a añadir algún elemento extra que nos va a venir muy bien, y sobre todo, bueno, pues si se lo facilitamos en un formato plastificado a través de atriles y demás, pues mucho mejor. Esto, bueno, esto es delicado para el tema de la programación, porque habrá que ver en las convocatorias, si alguien se presenta a convocatorias no eliminatorias, eliminatorias este curso, o si tuviera que presentarse al que viene, hay que leer las convocatorias, porque de la misma manera que en la exposición de la unidad está claro que siempre se puede utilizar material de apoyo, en la defensa de la programación depende. La tendencia es a permitir cada vez más, pero habría que ver la convocatoria, si nos permiten mostrar, facilitar material al tribunal, no lo mismo un material de apoyo que nos sirva para apoyarnos en la exposición, que un material auxiliar que facilitamos al tribunal y no lo vemos. Son matices que habría que ver la convocatoria. Soporte digital, soporte papel, todo eso hay que verlo. Si el examen se va a corregir, pues, a ver, alguien puede decir, no, yo es que esto de la clase del aula invertida no lo termino de ver, tal, pero voy a ir incorporando cosas. ¿Qué incorporaría, Víctor? A ver, dame ideas, porque no me veo planteando una programación de todas las sesiones de aula invertida, pero quiero meter alguna. Pues yo metería la sesión inicial y la final. Y algo más, venga, la actividad estrella. Que además esa actividad estrella, problema estrella, proyecto estrella, que todos los años, fijaros que al final todo lo que he recomendado todos los años voluntariamente, ahora va siendo cada vez casi más obligatorio. Pues esa actividad estrella sería la que plantea una situación de aprendizaje que es la propia de la unidad, o la que, digamos, sirve como conclusión de todo esto. ¿Cómo haría en aula invertida la sesión inicial? Pues aprendizaje significativo, esos conocimientos previos que deben tener de años anteriores o de unidades anteriores para el curso actual. Y fijaros qué motivador es llegar a casa y ver un vídeo de cómo se resuelve el examen que has hecho. Acabas de terminar el examen y cuando acaban de terminarlo, ahí das. Cuidado porque ha habido algún caso de copiar de la solución del examen que estaba subido a la nube. Les ha dado tiempo a sacar el móvil, que no lo vean, que lo miren, cojan las preguntas. Y de hecho, el caso fue porque había un error en la resolución y el error lo hicieron unas cuantas personas. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Pero sí que sería muy motivador, una vez finalizado el examen, decir, bueno, el examen lo tenéis resuelto en vídeo y os lo he mandado os lo voy a mandar por Aules, por Moodle, por la plataforma correspondiente de la comunidad. Pues ya habéis conseguido dos momentos, dos situaciones de aprendizaje en las cuales hay una aula invertida, una clase diferente, una metodología diferente. Son ideas que poco a poco se van incorporando. Bien, y bueno, pues también se pueden incorporar algunas evaluaciones de los propios aprendizajes, reflexiones a través de evaluaciones de unidades comparativas, de KPSI, de esto ya hemos hablado en la unidad didáctica, investigar un poquito a ver qué tipo de cuestionarios son estos KPSI y que me pueden permitir también como docente saber cómo ha resultado esa metodología, esa evaluación, porque al final
también sirve para poder reprogramar en el futuro, poder incorporar algunos cambios. Y bueno, pues en este KP6 se pueden incorporar algunas cosas sobre estudio previo, grado de conocimiento, revisión y demás. Bueno, pues si soy capaz... Luego, además, mirando la taxonomía de Bloom, podéis identificar algún aspecto extra, como por ejemplo, si soy capaz de explicar estos contenidos, si me van a ser útiles para la vida cotidiana, si soy capaz de crear algo con esto que he aprendido, todo eso importante. Y bueno, pues... ¿Al final KP6 o al principio? Yo al final, claro. Sí, sí, ahí sí. Y nos serviría también para la evaluación de la práctica docente. Bueno, pues, por ejemplo, una de derivadas, calcular la derivada de una función en un punto, sé, no sé, tal. Pero ya os digo que investiguéis un poquito a ver qué hay por ahí y a lo mejor dais con algo que se adapta a vuestra manera de ver las cosas. Luego, bueno, pues a través de emojis, emoticonos, pues bueno, podéis también incluir algunas cosas de cuánto sabes, no sabes, y especialmente yo lo haría de una manera que permitiera comparar unidades didácticas, porque eso nos va a dar una información mucho más relevante si es comparativa que si no es unidad tras unidad. O sea, un bloque de unidades, ordenarlas en función de muchas cosas, y son útiles, creo que me van a servir en el futuro, las voy a recordar durante mucho tiempo, sería capaz de explicárselas a algún compañero o compañera de clase, todo eso comparativo. Si al final la unidad 3 sale siempre mal, pues quiere decir algo, y que, mira, claro, es que, a ver, todo llevado a los extremos es malo, pero si te han salido 3 unidades bien y una mal, pues es tan fácil como reflexionar por qué, y a lo mejor el por qué es muy sencillo. En esa unidad didáctica ha sido muy a piñón fijo, no te daba tiempo, tal, lo que sea, o el examen ha sido más complicado, los contenidos no son muy complejos, lo que sea. Entonces todo eso es importante reflexionar sobre ello. Bueno, el tema de tiempo, de espacio y demás, pues habría que verlo. La evaluación es muy importante. Ya os digo, la evaluación, cuanto más clara quede, menos preguntas va a haber del tribunal, aunque siempre habrá alguna. Pues 5 minutos de defensa, 4 o 5 folios, pero como siempre. Muchas veces el problema en las programaciones didácticas es que me decís, Víctor, tengo 63 páginas, hay que reducir a 60. Mete la tijera. Pues yo reviso, meto la tijera y os dejo en las 60 páginas correspondientes. A veces es al revés. A veces es, tengo 55 páginas, no sé cómo llegar a 60, ya no se me ocurre nada más. Pues venga, le damos una vuelta, porque eso tampoco sería bueno. Sería como decir al tribunal, no tengo más que decir, y eso hay que evitarlo, ¿vale? Entonces, bueno, lo de los espacios es todo tan relativo. Imaginaros que estáis haciendo 4 o 5 folios, llegáis a 58 páginas, os faltan 2, y yo observo que la evaluación es un poco confusa. Pues ahí te pondría una indicación, mira, dedica un folio más a la explicación de la evaluación porque no queda clara. Y entonces pues aprovechamos que nos ha quedado algo de espacio. Todo esto adaptado a medida, por eso os digo que una vez finalizada esta sesión viene lo que de verdad importa, y es cada opositor, cada opositora tiene que sacar lo mejor de sí mismo y de sí misma para, sin sentirte pues eso, en una defensa incómoda, hay que ir a la naturalidad, espontaneidad, todo eso al final gana muchísimo. Evaluación de la práctica docente a través de indicadores de éxito. Esto ya se ha visto en la unidad didáctica, pero bueno, vamos a ir hablando de alguna cosa. Pues hay que decir la importancia que tiene esta evaluación de la práctica docente y sobre todo cómo se incorpora digamos, en los procesos habituales del centro. Va a haber al final del curso una reunión de departamento donde se va a incluir un informe que influirá en la próxima programación de departamento. O sea, nosotros vamos a tener que dar un informe final de cumplimiento de la programación y de una serie de aspectos. Entonces, todo eso, importante. ¿Cómo lo vamos a plantear? Desde el punto de vista de si hay que evaluar la programación docente, si hay que incorporar
algún cambio, y esos cambios irán a la memoria de final de curso. El departamento didáctico correspondiente incorporará en una memoria todos los aspectos que son relevantes de lo que ha ocurrido a lo largo del curso. Esa memoria luego aparecerán los resultados en documentos como por ejemplo la programación general anual del curso siguiente, porque serán las causas de esa modificación de la programación didáctica. No voy a entrar en detalles, pero bueno, que todo el mundo ha estado en ese proceso en el que a final de curso se reflexiona sobre a lo mejor un bloque que se ha extendido demasiado en el tiempo y demás. También se puede evaluar nuestra enseñanza a través de coevaluación por parte del alumnado, autoevaluación nuestra, muestras indirectas que nos puede dar el alumnado. ¿Y cómo se puede hacer esto? A través de rúbricas. Ya os dije cuando en la unidad didáctica un ejemplo de una rúbrica que tengo puesta en un vídeo de YouTube. También se llaman rúbricas a través de indicadores de éxito, pero también lo podéis llamar matrices, ¿vale? Matrices de datos, ¿vale? Yo sé que hay gente que la palabra rúbrica no le gusta, pues matrices de datos. Estas matrices de datos nos permiten evaluar la práctica docente también a través de indicadores de éxito. Si en alguna otra comunidad lo llaman de otra manera o lo llaman indicadores de logro, pues indicadores de logro. Nos ajustamos a lo que diga la convocatoria, a lo que diga la legislación de la comunidad. Pero si no, indicadores de éxito para el profesorado, de logro para el alumnado. ¿Qué se puede valorar? Cualquier elemento de la programación, especialmente el cumplimiento de la distribución temporal de lo que estaba programado en un principio, y bueno, todos los aspectos, recursos didácticos, metodología, evaluación y vuestra propia práctica docente. Incluso indirectamente, pues he planteado al alumnado, por ejemplo, le he planteado resolver dudas que puedan ir teniendo a través de cita previa y tal, y no nadie tiene dudas. A lo mejor hay que reflexionar sobre cómo cambiar eso para que esas dudas, pues, a ver, si yo pongo la resolución de dudas en el recreo, pues lo normal es que no vayan. Pero si cuando están trabajando autónomamente saben que tienen que preguntar y además lo recuerdo, ¿alguien tiene alguna duda? Aprovechar ahora. Pues oye, a lo mejor consigo que todos los días 3 o 4 personas me pregunten. Pues eso que hemos avanzado. Por eso se puede también reflexionar acerca de ello en la práctica docente. Bueno, ¿y qué podemos? Indicadores de éxito de la programación. Pues si los objetivos de aprendizaje sean... Bueno, esto cuidado porque está anticuado, esto valdría para años pares, pero para años impares no. La palabra estándar es fuera, eso ya sabéis. Por ejemplo, la selección y temporización de las actividades se ha sido ajustado, ¿no? Esto es una de las cosas que normalmente puede ser más fácilmente flexible, es decir, muchos departamentos incluso tienen unas actividades de enseñanza-aprendizaje mínimas que todo el mundo debe tratar, y bueno, pues esas, incluso ahora mismo con el planteamiento nuevo de la legislación podría hablarse de unas situaciones de aprendizaje comunes a todo el departamento. Eso habrá que ver en el contexto lo que se haya planteado. Pues todo eso se puede evaluar también. Todo esto ya lo facilitaré. Y bueno, pues también sobre datos, por ejemplo, porcentaje de aprobados, si ha habido recuperaciones, qué ha ocurrido en las recuperaciones, todo eso se puede evaluar dentro de la práctica docente, y cuantos más datos se pongan en forma visual a través de diagramas de barras, de sectores y demás, muchísimo mejor. Bueno, y la rúbrica evidentemente debe ser personalizada por nosotros, hecha por nosotros, y como tal se debe hacer saber al tribunal, o sea, eso es importante. Cualquier duda que tengáis acerca de la rúbrica y demás, preguntadme sin ningún problema. Y bueno, pues yo creo que ya un poquito más de lo mismo, ¿no? Cómo nos sirve la valoración del alumnado para indirectamente a nosotros también servir para propio autoaprendizaje, autoevaluación de ellos mismos y también coevaluación nuestra, ¿no?
podría ser indirectamente ambas cosas. Vale, pues yo creo que ya aquí podemos dejarlos, os enviaré. Faltan algunos vídeos que tengo que mandarlos tranquilamente hechos en casa, no como aquí, que me vais preguntando y son distintos, que eso está muy bien, porque surgen dudas y tal, y está muy bien. Y ya lo recordaré por email, pero a partir de ahora hay que empezar a pedir citas, hay que empezar a quedar en privado para revisiones, consultar dudas y exponer. Que al final el examen, si es una exposición o si es una defensa, hay que practicar la defensa y la exposición. ¿Alguna duda?